Buen día, profesora. El equipo está conformado por Byron Álvarez, Karin Insunza, Fabián Vázquez y quien les habla, Camila Vargas. Nos correspondió investigar sobre el complejo ígneo Sudbury. Este se encuentra ubicado en Ontario, Canadá, a unos 400 kilómetros al norte de Toronto. Se cree que la formación de su yacimiento remonta a la época precámbrica, hace aproximadamente 1850 millones de años. El complejo ígneo posee uno de los cráteres más antiguos y grandes conocidos. Además, su cuenca posee unas medidas de unos 62 kilómetros de largo, 30 kilómetros de ancho y al menos 15 kilómetros de profundidad. Pero se cree que este ha sido deformado desde su origen debido a deformaciones en la corteza, ya que se encuentra cercano a la confluencia de tres placas principales en el cratón de América del Norte: el superior, Grenville y el sur, atribuyéndole cierto control tectónico a la cuenca. Las dos hipótesis que se contribuyen a la formación de este complejo ígneo son debido a un impacto de un meteorito y por una formación de un ambiente intramagmático. La más aceptada al día de hoy es la formación debido a un impacto de meteorito, el cual colisionó hace 1850 millones de años en el supercontinente Columbia. Se dice que el meteorito debió poseer al menos 10 kilómetros de diámetro, lanzando escombros por su colisión hasta unos 800 kilómetros desde su origen, pero se cree que los escombros debieron esparcirse a nivel mundial, pero estos fueron erosionados con el tiempo. Esta hipótesis es la más aceptada debido a la gran cantidad de datos recogidos por los geólogos relacionados con el origen del impacto, ya que se observaron diques de brecha, las cuales se forman por consecuencia del derretimiento por choque, una amplia distribución de conos rotos en las rocas de alrededor del complejo y por la distribución de estructuras de deformación por choques en minerales. La hipótesis sobre un posible origen volcánico del complejo fue respaldada y promovida por Muir, quien principalmente basó su investigación en la estratigrafía transversal ubicada dentro del Onaping. En términos sencillos, él no estaba sugiriendo que la formación del complejo fue producto de sucesivos eventos explosivos, lo que descartaría por completo la hipótesis de un evento catastrófico, en este caso el impacto de un meteorito. Tras largas investigaciones y estudios en el lugar, se evidenció un creciente cuerpo indicativo de metamorfismo de choque, lo que afirmaría la hipótesis 1, que sería impacto de meteorito. Antes de adentrarnos de lleno en la descripción detallada de las rocas y de los minerales que podemos encontrar en este complejo, es necesario e importante mencionar el tipo de yacimiento que da origen a estos productos. En la cuenca Sudbury, el tipo de yacimiento que domina es el de tipo ortomagmático o magmático. Estos son depósitos minerales que se encuentran directamente relacionados al magmatismo, ya que se conforman por una parte de masa ígnea en proceso de diferenciación magmática. Esta diferenciación puede ser ya sea por dos mecanismos. El primero puede ser por inmisibilidad líquida. Esto ocurre cuando los magmas máficos, que a menudo contienen altas cantidades de sulfuros metálicos, pueden dividirse debido a que son inmisibles con los magmas silicatados. De esta manera se forman los yacimientos de sulfuros de níquel, cobalto, cobre y fierro, formado por minerales como la pirrotina, calcopirita, entre otros. Y a veces también están enriquecidos en elementos del grupo del platino. El segundo mecanismo es causado por la cristalización fraccionada. Aquí se pueden formar yacimientos a partir del propio magma silicatado, ya sea formados por cristalización simple, los que son formados por cristalización más acumulación, como es el caso de los yacimientos de cromita en rocas máficas y ultramáficas, o los que son formados por cristalización más acumulación y segregación, como los yacimientos de magnetita. Para hablar de rocas, principalmente debemos definir un mapa geológico de la zona. Este, por ejemplo, nos entrega información acerca de los rangos en los que las rocas están dispuestas por el terreno. Estos rangos los definiremos ahora desde adentro hacia afuera, comenzando por la zona del centro, donde encontramos una zona post-impacto y rocas sedimentarias que probablemente se producieron por dicho impacto. Luego encontramos el rango norte, con fundidos de brecha por impacto.
el rango sur y el rango este, en el que se encuentran hojas fundidas por impacto o en inglés Impact Melt Sheet, donde se pueden encontrar rocas como granofir, gabro cuarcífero, norita y diques dioríticos. Finalmente, en el borde de este complejo podemos encontrar el suelo del cráter, en el que se aprecian rocas metavolcánicas indivisas y también rocas arcaicas. Bien, para explicar de una manera distinta cómo están dispuestas las rocas en el terreno, podemos definir tres zonas principalmente, y tal vez una cuarta, pero esta cuarta va a tener relación con los diques dioríticos que se hablaron en la diapositiva anterior. Bien, al igual que antes, los vamos a definir desde dentro hacia afuera, pasando primeramente por el grupo Whitewater. Luego pasaremos por la sublámina y finalmente pasaremos por los intrusivos del Proterozoico. El primero, el grupo Whitewater, está compuesto por las formaciones de toba, pizarra y arenisca. En la sublámina, en cambio, se encuentran la mayoría de los cuerpos mineralizados, como la norita, en forma masiva, vetillas y diseminados de sulfuros de cuarzo diorita. Finalmente, para los intrusivos del Proterozoico, podemos decir de ellos que son los predominantes del complejo, porque si vemos la imagen, podemos notar que son los que abarcan la mayor zona de la imagen. Estos rellenan una cuenca gigante. Las rocas presentes en esta cuenca son rocas graníticas y metamórficas arcaicas, las cuales generalmente están formados en brechas, con una textura bien representativa que veremos más adelante. Los intrusivos se diferencian a medida que ascienden, consistentes en norita gabro y microgranito granofírico. Antes de hablar de texturas, primeramente hay que nombrar rocas que no se nombraron anteriormente, pero presentan una importancia clave para analizar el complejo, tales como la tectita, que es una roca de eyección, la cual para su formación tuvo que ser sometida a una gran presión, similar a la del diamante, que a profundidades someras es muy probable que se haya producido gracias a un impacto muy importante como el del meteorito comentado anteriormente. También es necesario hablar que la selenita para su formación tuvo que ser sometida a procesos hidrotermales, y finalmente hay que hablar de los conos fracturados, que se forman en el lecho de roca por debajo de los cráteres de impacto, reafirmando el modelo 1. Luego, para el análisis textural se interpretará según los respectivos grupos. En el grupo Whitewater hay que destacar su variabilidad textural y composicional, ya que este grupo está conformado por toba, pizarra y arenisca, y deja a la vista que en la textura las rocas varían de material piroclástico, dejando a la interpretación un magmatismo activo, pasando por texturas anisótropas en la pizarra y finalmente a texturas sedimentarias y brechas como se ve en la imagen. Cabe destacar que en las pizarras indican un ambiente metamórfico de bajo grado. Por otro lado, en la sublámina se puede apreciar una relación composicional y textural en sus muestras, ya que el granofiro tiene composición intermedia a félsica y textura granofírica. Esta textura, la granofírica, se forma por la cristalización simultáneamente de todos sus minerales. Y volviendo a la composición, podemos notar que el gabro cuarcífero tiene una composición intermedia a básica y la norita tiene una composición intermedia. Si juntamos todas estas composiciones, podemos ver que la mayoría de las rocas está en el círculo rojo que se ve dentro del triángulo de Streckeisen, de la mano de minerales tales como el olivino, piroxeno, ortopiroxeno, anortita, biotita, plagioclasa, entre otros. Cabe destacar que también se encontraron minerales como el cuarzo. Si vemos al cuarzo, podemos ver que no tiene mucha relación con los minerales básicos que nombramos anteriormente, porque si vemos la serie de Bowen, podemos notar que el cuarzo cristaliza al final de la serie, mientras que los minerales que vimos anteriormente cristalizan antes de él, de la mano de una mayor temperatura, mayor presión y menor diferenciación. Es por eso que no se toma en consideración al ejemplificar generalmente la composición de las rocas en el complejo. El complejo ígneo Sudbury es uno de los campamentos mineros más productivos, con uno de los depósitos polimetálicos más grandes y ricos del mundo. Se explota principalmente níquel y en menor cantidad el cobre, y además explotan en mucha menor cantidad oro, plata, cobalto, platino, paladio, iridio, entre otros metales. En el McCready West, las obras de carácter exploratorio resultaron en el descubrimiento del depósito de níquel, cuya explotación empezó en 2003. Entre los años 2005-2011 se llevó a cabo la explotación del yacimiento de cobre de base. En 2005 se descubrió el yacimiento Morrison, rico en mineral polimetálico y con un alto contenido de cobre, níquel y metales preciosos.
cuya explotación comenzó en 2008. Desde el primer trimestre del 2019, la extracción del mineral del depósito de Morrison está suspendida. El complejo, al ser explotado desde hace ya muchos años, acarrea una serie de problemas con respecto a la contaminación ambiental. La explotación remonta a la primera mitad del siglo XIX y la mina se ha desarrollado fructíferamente a lo largo del tiempo. En la actualidad el níquel es un metal muy importante porque es necesario para la fabricación de baterías de iones de litio, aunque también tiene otros usos. Es conductor de electricidad y calor, además de ser muy dúctil y maleable. Es generalmente aliado con otros metales para proporcionar tenacidad y resistencia a la corrosión. La extracción de este yacimiento se realiza mediante técnicas de minería basadas en la geometría del depósito. Se utilizan métodos como extracción selectiva con relleno u otros que se enfocan en aminorar un futuro agotamiento de las reservas y que a su vez aumentan el valor del mineral, como lo es la extracción convencional. Gracias a la investigación realizada, los contenidos aprendidos en el curso fueron puestos en práctica, ya que al realizar el análisis de rocas según su composición y textura, debíamos profundizar para que éstas encajaran en algún ambiente tectónico y así encontrarle una lógica a la historia. De esta forma podemos ver que efectivamente la hipótesis sobre un evento catastrófico se confirmaba, pero aún así quedaban algunos hilos sueltos. Además de aplicar lo aprendido en fundamentos de petrología, se utilizaron conocimientos de introducción a yacimientos minerales para poder entender y explicar los minerales que eran explotables y por qué lo eran.